este video voy a discutir con la visión que predomina en el activismo de género de todo el mundo sobre las diferencias psicológicas que predominan en promedio entre hombres y mujeres. En particular me voy a referir al debate en torno al tema de las neurociencias, cuyo objetivo es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas y funciones corporales básicas. Diversas autoras acusan a las neurociencias y a la psicología de promover el sexismo a través de la diferenciación de predisposiciones psicológicas de hombres y mujeres que no serían producto exclusivo de la socialización. Este video es una adaptación de un artículo que publiqué en una revista académica española que cuenta con revisión de pares y cuyo nombre es Disputatio. Se trataba de un número dedicado íntegramente al escepticismo. Mi artículo se titula ¿Es sexista reconocer que hombres y mujeres no son idénticos? Una evaluación crítica de la retórica neurofeminista. Fue publicado en español y en inglés, ya que la publicación es bilingüe y puede ser encontrado en mi página web y en academia.edu, así como pueden encontrar el enlace en el primer comentario de este video. Fundamentalmente analicé los problemas argumentativos y empíricos de dos artículos académicos de la biotecnóloga argentina Lucía Chicha y de las ideas centrales de dos psicólogas que tienen una perspectiva similar sobre el tema, Daphna Joel y Janet Hyde, que es en líneas generales la perspectiva predominante en el activismo de género en Occidente. Yo voy a debatir centralmente con la visión que tiene Lucía Chicha sobre este tema, a quien siguen las activistas de género más conocidas de Argentina, como es el caso de la filósofa Diana Maffia y la socióloga Dora Barrancos. Pero su visión abreva en teóricas como la israelí Daphna Joel y la británica Cordelia Fine, que son dos de las que más han influido en el activismo de género de todo el mundo para tomar posición sobre este tema. Para esto voy a ofrecer evidencias empíricas sobre predisposiciones psicológicas en hombres y mujeres que no son producto exclusivo de la socialización e interactúan con el medio ambiente. Y voy a argumentar en favor de la posibilidad de que algunos estereotipos sean efecto y no causa de las diferencias entre hombres y mujeres. Por último, voy a presentar argumentos destinados a evaluar que una perspectiva evolucionista es uno de los factores relevantes para tener una explicación más completa de los rasgos de cada sexo y un punto de partida valioso para la búsqueda de la igualdad de derechos. El término neurosexismo fue acuñado por Cordelia Fine en su libro Delusions of Gender, Delirios de Género, para describir un fenómeno que se produciría en las corrientes predominantes del ámbito de las neurociencias, de la neurobiología y, en sentido amplio, de las ciencias cognitivas, y que consistiría en asumir que hay diferencias esenciales en los cerebros de hombres y mujeres. La divulgación de estos estudios para Cordelia Fine generaría profecías autocumplidas, reproduciría estereotipos y sería utilizada para oprimir y marginalizar a las mujeres. En la misma línea, Daphna Joel sostiene en un artículo del 2015 que detectar diferencias en el cerebro de hombres y mujeres tendría implicancias fundamentales para la sociedad, ya que justificarían el sexismo. Cometen, a mi modo de ver, el mismo error la psicóloga Cordelia Fine y la neurocientífica Liz Elliott, entre otras, y en la Argentina Lucía Chicha y la filósofa Diana Maffia, directora del Observatorio de Género del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la República Argentina, quien resume el encuadre de las anteriores cuando considera que las neurociencias son una versión contemporánea del sexismo y escribe: se cambian argumentos para decir lo mismo a lo largo del tiempo. Para estas autoras, las características psicológicas de hombres y mujeres serían enteramente producto de la cultura y no existirían rasgos cerebrales que puedan establecer predisposiciones psicológicas referidas a intereses y conductas que no sean producto entero de la socialización. Hablo de predisposiciones porque me refiero a rasgos que luego pueden interactuar con la cultura. Todas estas autoras tienen en común el hecho de ignorar o descalificar en su conjunto a una voluminosa bibliografía científica que proviene de disciplinas muy diversas como la psicología evolucionista, la genética conductual, la psicología transcultural, la psicología experimental, la antropología, la etología y la neurociencia del desarrollo. En particular, ignoran la teoría de la selección sexual de Darwin, complementaria de la teoría de la selección natural. Estas disciplinas tan diversas coinciden en una misma conclusión. Existen predisposiciones psicológicas en hombres y mujeres y no son producto de la socialización. En todos los casos se trata de promedios, es decir, que no serían predictivas de rasgos de un individuo particular, sino de tendencias estadísticas en una población. Y no es un reduccionismo biológico porque se reconoce que las predisposiciones biológicas interactúan con la cultura.
Lucía Chicha, en su artículo del 2015, califica las neurociencias como sexistas, promotora del, comillas, disciplinamiento sináptico hormonal y hasta de, comillas, racismo. Nunca se me ocurrió que las mujeres pudiéramos ser una raza. El título del artículo de Chicha es Genes, sinapsis y hormonas, la continuidad de normativas sexistas, racistas y androcentristas bajo la categorización genética de los cuerpos. A este esquema lo juzga determinista en el mismo sentido en que en los inicios de la modernidad se plantearon las leyes de la física. Sin embargo, no respalda su reproche de determinismo con la cita de ningún teórico que sostenga que los rasgos cerebrales determinan por sí mismos conductas determinadas sin interactuar con otros factores, como si se tratara de fatalidades. Aunque no utiliza el término neurosexismo, desde el título mismo del artículo mencionado, la idea de esta palabra, divulgada por Cordelia Fine, está presente. Mediante un extenso análisis histórico que pasa lista a los actos de discriminación que padecieron mujeres, gays y otros grupos durante el siglo XIX, a partir de lo que se denomina la legitimación del discurso médico-científico, Chicha sostiene que las categorías y hallazgos de la neurociencia contemporánea son tan discriminatorios como los que llevaron a condenar por su orientación sexual a Oscar Wilde o a Alan Turing bajo el amparo de argumentos pretendidamente científicos. Tanto la biología del siglo XIX como la del siglo XXI estarían destinadas a reproducir los estereotipos de género, manteniendo a la mujer en el ámbito privado, abocada a su rol de madre, favorecida por atributos como la emocionalidad, la empatía y la intuición. Mientras que el hombre estaría ligado a capacidades cognitivas y a la abstracción. Sin embargo, no respalda estas afirmaciones con citas de científicos que propongan que la mujer debe abocarse solo a su rol de madre o que la abstracción sea una cuestión centralmente masculina. Son saltos a la conclusión que ella da a partir de un incompleto y desordenado abordaje de la bibliografía científica sobre el tema. El dimorfismo sexual es definido como el conjunto de variaciones en los rasgos típicos de machos y hembras de una misma especie. Existe en mayor o menor grado para la mayoría de las especies, pero Chicha solo admite la existencia de dimorfismo sexual para algunos desórdenes neuronales y señala que el sexo no predispone a ninguna característica psicológica en particular. Eso, a su modo de ver, lo determinan enteramente las prácticas sociales. Escribe en un artículo del 2017, comillas, el sexo es una construcción social y es la práctica de género la que modifica el cableado neuronal, cierro comillas. Dice que pareciera que el sexo estuviera determinado por una constitución genética y hormonal, pero en realidad, comillas, parte de los estereotipos y luego dirán que estas diferencias que se ven en el cerebro son la causa de los estereotipos, cierro comillas. Chicha enumera una serie de estudios que muestran rasgos que no son reductibles a la influencia de la cultura y los descalifica diciendo que no contaron con suficiente cantidad de participantes o que no fueron replicados. Pero eso es porque ella no cita y probablemente desconocía otros estudios sobre esos temas que contaron con gran cantidad de participantes y que fueron replicados. Por ejemplo, Chicha refiere a los estudios en los que, en promedio, los varones muestran mayores habilidades para orientarse en el espacio, que estarían condicionadas por altos niveles de testosterona y que serían el resultado de la ancestral adaptación masculina para la caza. Estas habilidades para orientarse en el espacio podrían ser clave para tareas como la lectura de mapas y la navegación, y para el desempeño en disciplinas como la química orgánica y ciertas áreas de la ingeniería. Y menciona también otros estudios en los que las habilidades verbales de las mujeres superarían a las de los hombres, razón por la cual se postula que la testosterona correlacionaría negativamente con la capacidad verbal. Es decir, a menor testosterona, mayor capacidad verbal. Aquí Chicha concluye que los pocos estudios que ha mencionado no son fiables, ya que poseerían un bajo y polémico poder estadístico, sin siquiera repetir tales experimentos a fin de comprobar si se obtienen los mismos resultados. Pero eso es porque no cita los estudios existentes que más se han replicado. El estudio de capacidades visoespaciales de Geary y de Soto del 2001, realizado en China y en los Estados Unidos, muestra evidencias de que en promedio los hombres se orientan mejor en 3 dimensiones espaciales, razón por la cual no se sostiene la hipótesis de que esas habilidades dependerían de la cultura. Enumera también estudios científicos que refieren a un trastorno que afecta a las niñas que han recibido altas cantidades de testosterona cuando su cuerpo se gestaba en el útero de su madre, por lo que luego desarrollarían juegos típicamente masculinos, más violentos, focalizados en objetos mecánicos y no en personas, o preferirían jugar con otros niños y no con otras niñas. Es el denominado trastorno de hiperplasia adrenal congénita.
Entre los estudios sobre hiperplasia adrenal congénita que no menciona, cabe destacar todos los que pueden ver en pantalla. El artículo de Chicha no fue publicado en una revista académica con revisión de pares, contexto en el que difícilmente esta imprecisión habría sido admitida. Escribe sobre el conocimiento científico en torno a las diferencias entre hombres y mujeres, como si dicho conocimiento no hubiera evolucionado en más de 2 siglos. Sería demasiado extenso mencionar aquí la evidencia sobre predisposiciones psicológicas de hombres y mujeres que no son producto exclusivo de la socialización, ya que proviene de disciplinas muy diversas como las neurociencias, la psicología evolucionista, la genética conductual, la biología evolucionista y la etología, entre otras. Así que nos vamos a concentrar, en primer lugar, en algunos de los estudios en los que los niveles de testosterona en el útero de la madre correlacionan con comportamientos masculinos de su hijo, ya que Chicha menciona solo los estudios sobre la testosterona relativos a la hiperplasia adrenal congénita, pero hay muchos más que han sido realizados tanto con seres humanos como con otras especies. A diferencia de lo señalado por Lucía Chicha, los estudios sobre testosterona han sido realizados con un número de participantes de mediano a grande. Es el caso de Heinz y colegas del 2002, con una muestra de 679 personas. En él, los niveles de testosterona prenatal correlacionaron con el juego típico de las niñas, y en el de Aushung y otros del 2009, donde se analiza la correlación entre altos niveles de testosterona y el autismo, participaron 235 personas. En otro estudio de Simon Baron Cohen del 2006, realizado con 193 participantes, a mayores niveles de testosterona en el útero materno, se desarrollaban luego menores niveles de empatía. También es de destacar el metaanálisis de Blanchard y otros del 2001, realizado con 26 estudios y 20.000 participantes, en el que cada hermano varón menor tiene 47% más de posibilidades de sentirse atraído sexualmente por otros varones. La hipótesis que sugieren los investigadores para explicar este fenómeno es que la madre desarrollaría mecanismos para moderar el efecto de la testosterona en su útero mientras gesta. De modo que la mencionada crítica de Chicha sobre la baja fiabilidad estadística de los estudios que miden niveles de testosterona y el comportamiento típico de cada sexo no es pertinente, ya que no solo cada uno de estos estudios tiene muestras considerables, sino que sus resultados son consistentes entre sí. En este canal subimos hace tiempo una clase de 1 hora que di años atrás sobre la testosterona y las diferencias entre hombres y mujeres. La pueden buscar con el título que pueden ver en pantalla. Chicha niega el dimorfismo sexual de algunos rasgos cerebrales de hombres y mujeres a través de un estudio sobre diferencias de sexo publicado por Janet Hyde en el 2005. A su modo de ver, mediante un metaanálisis sería más difícil que los investigadores seleccionen sesgadamente los datos de los programas que mejor se ajusten a su agenda ideológica. En un metaanálisis se analizan datos de diferentes estudios realizados sobre el mismo tema. Sin embargo, también metaanálisis como el de Hyde, referido por Chicha, pueden estar sesgados en virtud del agrupamiento, clasificación y selección de estudios efectuados. Hyde concluyó que la mayoría de las diferencias psicológicas de sexo son cercanas a 0 o pequeñas, que unas pocas tienen un rango moderado y muy pocas son grandes o muy grandes. A partir de esta clasificación, sostuvo que se sobredimensionan las diferencias de sexo y que esto acarrearía costos sustanciales en áreas como el trabajo y las relaciones personales. Pero tal como señalan Del Giudice y otros en su crítica a este metaanálisis de Hyde del 2016, en el trabajo de Hyde hay unas sorprendentes omisiones. No da cuenta de que algunos tipos de intereses y preferencias ocupacionales muestran grandes diferencias entre hombres y mujeres. Siempre, recuerden, hablamos de promedios, tal como revela Richard Lipa en los estudios de 1998 y el 2010. Por ejemplo, los hombres tienden a preferir más las ocupaciones centradas en objetos y sistemas, como por ejemplo la mecánica y la carpintería, y hay moderadas desemejanzas en sus preferencias por ocupaciones artísticas y sociales. Los números exactos pueden verlos en mi paper que estará en el primer comentario fijo del video, es decir, en el mismo lugar en el que siempre ponemos la bibliografía.
Las mujeres y los hombres también muestran grandes diferencias en los intereses que manifiestan por las personas y las cosas, con las mujeres más orientadas a las personas y los hombres más orientados a los objetos, tal como muestra Lipa en sus publicaciones de 1998 y el 2005. El metaanálisis más grande y que detectó más diferencias por la que los hombres en promedio prefieren trabajar con cosas y las mujeres con personas es el de Su y colegas del 2009 y abarca 500.000 de individuos. Otras evidencias de dimorfismo sexual provienen de casos como el que registra Colapinto en un estudio del 2000, en el que un varón obligado a asumir la identidad de mujer mediante la educación recibida y una intervención quirúrgica, a los 14 años es informado sobre su historia médica y decide vivir como un hombre. También hay evidencias de dimorfismo en el trabajo de Reiner y otros del 2004, que refiere a niños que nacieron con extrofia cloacal, que conlleva malformaciones en el pene, que fueron operados y educados para parecer mujeres y que dijeron sentirse hombres atrapados en cuerpos de mujeres. De 16 varones en esta situación, el 100% tenían de moderados a marcados intereses típicos de hombres y la mayoría se identificaron como hombres. Richard Lipa también menciona numerosas diferencias de sexo en conductas problemáticas y en trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el comportamiento antisocial, el abuso de sustancias, el autismo y diversos problemas del lenguaje. Y advierte que minimizar estas diferencias de género puede acarrear más costos que advertir su existencia e investigar sus causas. También destaca Lipa grandes diferencias en un número de conductas infantiles, como por ejemplo la tendencia a asociarse con otros del mismo sexo, los estilos de juego y otros intereses. De acuerdo a un metaanálisis de 1.600 participantes realizado por Todd y colegas en el 2017, la elección de juguetes sería una mezcla de predisposiciones que provienen del aprendizaje, pero también de factores ajenos a él, aunque esa diferencia estaría disminuyendo en los últimos años. Un estudio por demás significativo es el de los universales humanos de Donald Brown del 2004, entre los que cabe destacar que en todo el mundo hombres y mujeres son vistos como diferentes, las mujeres se ocupan más directamente de los hijos y los hombres son en promedio más competitivos. Brown encontró 95 diferencias sexuales que aparentemente son universales, sin un solo error de replicación a lo largo de 10 estudios. El problema es que cuando muchas activistas de género oyen que en todo el mundo en promedio las mujeres se ocupan más de los hijos, entienden que se está diciendo que los hombres no deben ocuparse de los hijos o que las mujeres deberían limitar sus actividades a su rol de madre. Y no se está diciendo eso. El punto en común de los metaanálisis de Janet Hyde y Daphna Joel, dos de las teóricas más seguidas por el activismo de género, es que ignoran sistemáticamente todos los estudios que tienen en cuenta la historia evolutiva de nuestra especie y en particular la teoría de la selección sexual de Darwin. En ella se considera que hombres y mujeres enfrentaron estrategias adaptativas distintas en contextos ancestrales. Omitirlos es comparable a estudiar ingeniería y desconocer las matemáticas y las leyes de la física. Líneas de evidencia empírica muy diversas y consistentes entre sí llegan a la misma conclusión. Existen diferencias psicológicas entre hombres y mujeres y no son producto exclusivo de la socialización. Las neurociencias, la genética, la biología evolucionista, la psicología transcultural y los nuevos estudios de personas transexuales muestran que los seres humanos poseen mecanismos psicológicos dimórficos que son el resultado de la evolución y que afectan en particular a la sexualidad y a la reproducción, así como a preferencias y conductas diversas. Dos problemas centrales que presentan los trabajos de Daphna Joel y Lucía Chicha son, por un lado, que ignoran la teoría de la selección sexual, que plantea un marco general para la comprensión de las diferencias de sexo, y por el otro, que ignoran que hay rasgos que en promedio predominan más en cada sexo. De esta manera, se da la espalda a una clave esencial que permite explicar una porción considerable de los comportamientos humanos que interactúan con la cultura. En la práctica, el activismo de género denota un dualismo metodológico que hace tiempo fue abandonado por la investigación científica.
Si nos referimos al estómago, al intestino, o a la vista, o a las piernas, no tienen ningún problema en reconocer que somos animales. Pero la evolución parecería detenerse en el cuello si hablamos de predisposiciones psicológicas. De este modo, se ignora que hombres y mujeres enfrentaron distintas presiones en la historia evolutiva y se considera que el cuerpo y la mente son entidades separadas. Para quienes aceptan la teoría de la evolución, es claro que el cerebro humano debe contener adaptaciones que procesan información del medio ambiente. Es el caso, por ejemplo, de las estrategias biológicamente adaptativas que denominamos emociones. Hombres y mujeres se diferencian en cromosomas, genética, hormonas y rasgos neurofisiológicos. Explicar las diferencias de sexo exclusivamente a través de aspectos socioculturales, negando los biológicos, constituye una forma cuestionable de reduccionismo, en este caso sociológico. Es preferible una complementación de los dos niveles de análisis. De acuerdo a la teoría de la selección sexual de Darwin, profundizada por la teoría de la inversión parental de Robert Trivers, publicada en 1972, al invertir más en la reproducción, las mujeres y las hembras de la mayor parte de las especies son más selectivas, y los varones solo suelen serlo en relaciones a largo plazo. De modo que hombres y mujeres enfrentaron estrategias reproductivas diversas en la historia de la especie, de lo que podrían derivarse predisposiciones psicológicas distintas, tal como dan cuenta estudios como los que mencionamos y los que enumeraremos a continuación. Mujeres y hombres en todo el planeta tienden a preferir rasgos diferentes en la elección de pareja, aunque también tienen preferencias comunes. La bibliografía de todo esto que voy a mencionar pueden encontrarla en mi artículo, al que, como dije, pueden acceder en la referencia que dejo en el primer comentario de este video. Las mujeres tienden a sentirse más atraídas sexualmente por hombres de mayor estatus, por su riqueza económica, por su inteligencia o su poder. Son más propensas a evitar el daño físico y dan menos señales de estar interesadas en dominar y alcanzar posiciones de estatus. Contrariamente a lo que podría suponerse, esta tendencia no desaparece en mujeres económicamente independientes, sino que se incrementa. Hombres y mujeres tienen preferencias de personalidad que en promedio pueden ser encontradas en todo el planeta, tal como da cuenta el estudio de Schmidt y colegas del 2008, realizado con 18.000 personas en 55 países. En su libro Brain Gender, el género del cerebro, del 2005, Melissa Hines sugiere que no existen evidencias de que hombres y mujeres sean idénticos ni sustancialmente distintos, tal como sostiene John Gray con su divulgada metáfora de que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Algunas diferencias entre hombres y mujeres son moderadas y otras, tales como los estilos de juego o los juguetes elegidos, son grandes y comienzan a los 12 meses de edad. Hines también realizó estudios que evidencian que las niñas tienden a preferir seres vivos como las muñecas o animales de peluche y los niños prefieren vehículos, autos, aviones y armas. Por supuesto que en una cultura sin aviones ningún niño preferiría jugar con aviones, pero acaso prefieren jugar con objetos y las niñas con representaciones de seres vivos como son los muñecos. Muchas de las diferencias que mencioné pueden ser vistas en otros mamíferos: mayor agresión en el macho, mayor inversión parental en la hembra, mayor interés en los objetos por parte de los machos y mayor interés en miembros de su misma especie en las hembras. Entre humanos y chimpancés, los niños y las crías machos suelen pasar más tiempo lejos de las madres que las niñas y las crías hembra, lo que podría revelar también una mayor propensión al riesgo. El caso de la hiena es atípico, ya que la hembra tiene más testosterona que el macho, con lo cual su carácter es más agresivo y suma evidencia en favor de los efectos de las hormonas sobre el comportamiento. El metaanálisis de Daphna Joel del 2015 fue muy influyente entre neurofeministas como Chicha, que sostiene que sus escritos siguen la línea de esta investigadora israelí. Para Joel, los cerebros de hombres y mujeres no suelen ser típicamente masculinos o típicamente femeninos, sino un mosaico, por lo que considera cuestionable que existan diferencias estructurales significativas entre hombres y mujeres. Tal como señalan Del Giudice y colegas en su artículo del 2016, la estrategia utilizada por Joel implicaría que si un hombre no posee algunas de las preferencias típicas masculinas, por ejemplo, si no le gustan el boxeo, la construcción, el golf o si no le gustan los videojuegos, entonces se lo debe incluir dentro de la categoría de mosaico y no en la de típicamente masculino, como si por no ver partidos de fútbol un varón quedara excluido del sexo masculino.
No hay una estructura cerebral enteramente femenina o masculina. El cerebro alberga conjuntos de rasgos asociados al sexo. Algunos hombres pueden tener características femeninas y otros poseer rasgos masculinos. Pero eso no implica, como concluyen Joel y Chicha, que no haya dimorfismo cerebral y tampoco implica sostener que no influya la cultura. Las diferencias biológicas que existen son significativas a nivel de cromosomas y por el grado de testosterona que inunda el útero en la 8ª semana de gestación, masculinizando el cerebro. Hay fuertes evidencias de que implican diversidad de juegos, de preferencias y conductas de todo tipo. Hombres y mujeres somos más parecidos que diferentes, pero estas diferencias cuentan y no son sesgos machistas de los investigadores ni se oponen a la conquista de la igualdad de derechos. Un metaanálisis de Feinhold de 1993 y estudios más nuevos, como el de Deljudice y colegas del 2020, muestran diferencias de sexo en personalidad consistentes a través de las edades, de los años en que se recolectaron los datos, niveles educativos y naciones. Hay pequeñas y múltiples diferencias en los cerebros, medida, densidad, asimetría cortical, en el núcleo del hipotálamo y muchas otras. Existen 93% de posibilidades de saber si un cerebro es femenino o masculino, de acuerdo a un estudio realizado con 1.566 individuos por Chekhout y colegas en el 2016. Mediante la inteligencia artificial es posible distinguir el cerebro femenino del masculino con una precisión del 98% según la estructura de la materia gris. Aunque en ningún momento la menciona, en varios pasajes de sus artículos pareciera que Chicha hiciera referencia a la teoría de la empatía sistematización de Simon Baron-Cohen, que surgió a partir de sus estudios sobre autismo, un trastorno que correlaciona con altos niveles de testosterona en el útero materno. Además de tener dificultades con la empatía, el autista tiende a observar patrones muy focalizados, similitudes en cosas desconectadas, a concentrarse en fragmentos o detalles que quizás nadie antes notó. Conductas que Baron-Cohen denomina sistematizadoras, ya que tienden a identificar las reglas subyacentes de distintos sistemas. No es inusual que el autista sea particularmente talentoso para cuestiones que involucran este tipo de habilidades. Baron-Cohen hipotetizó que el autismo podía representar rasgos extremos del cerebro masculino típico. A los hombres en promedio les interesa saber cómo funcionan las cosas, como cuando abren el capot del auto, y lo mismo ocurre con las matemáticas, que tienen normas sobre cómo se relacionan los números entre sí. Esto no significa que las mujeres sean menos capaces para las matemáticas. Tampoco significa que a la mayor parte de los hombres les gusten las matemáticas, sino que suele haber más hombres que mujeres interesados en matemáticas. En promedio, los hombres se interesan más por los objetos y por los procesos que por las personas, que son también en promedio de mayor interés para las mujeres. Un foco que nace de su mayor predisposición a la empatía, tal como evidencian numerosos estudios como el realizado con una muestra de 5.186 personas en el que se midió el cociente de empatía y el de sistematización o abstracción, y las mujeres en promedio calificaron mejor en empatía, mientras los varones calificaron mejor en sistematización. La teoría de la empatía-sistematización fue puesta a prueba nuevamente en el estudio más grande que se realizó hasta el momento, con una muestra de 500.000 de personas en un estudio de Greenberg del 2018. Se sumó evidencia en favor de la hipótesis de que las mujeres en promedio son más empáticas, los hombres en promedio están más orientados a los sistemas y las personas autistas en promedio muestran un perfil masculinizado. De hecho, el autismo es más común en los varones que en las mujeres. Se estima que por cada niña diagnosticada con autismo hay entre 4 a 5 varones con ese trastorno. Chicha descalifica la teoría de Baron-Cohen, pues supone erróneamente que para él la abstracción representa un sello de calidad propio del varón y la maternidad, de la que Baron-Cohen no habla, un estatus inferior que le corresponde a la mujer. Pero esta no es la visión de Baron-Cohen. Además, tanto la tarea de abstraer y reconocer patrones como la ardua tarea de criar a un hijo son actividades que requieren de inteligencia y habilidades múltiples y valiosas. Lucía Chicha atribuye sin evidencia una intención discriminadora a los investigadores, pero no cita a ningún científico que postule lo que denuncia.
Por otra parte, la preferencia que en promedio manifiestan las mujeres por carreras que focalizan en lo vivo o en personas es una elección individual que merece ser respetada y no descalificada estableciendo un régimen jerárquico que no es en absoluto evidente, puesto que ser psicóloga, médica, veterinaria o bióloga, todas carreras con un mayor porcentaje de mujeres, no es menos valioso que ser físico, matemático o ingeniero. Chicha concluye que estos estudios legitimarían el régimen sexual jerárquico y binario, piedra angular del sistema patriarcal, dice, capitalista, de modo que el cerebro operaría como el garante principal de los estereotipos de género. Negar la evidencia en favor de significativas diferencias entre hombres y mujeres o minimizarla no solo puede tener costos altísimos al subestimar trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, el comportamiento antisocial, el abuso de sustancias, el autismo y diversos problemas del lenguaje, sino que puede tener un impacto negativo en el desarrollo infantil. Si se piensa que no existen rasgos que son en promedio más típicos de cada sexo, la educación parental, institucional, la ciencia médica y los problemas de salud mental pueden verse seriamente perjudicados. Creer que del hecho de que hombres y mujeres no tengan idénticas preferencias se deriva la inferioridad de la mujer supone confundir igualdad identitaria con igualdad de derechos. Hombres y mujeres no tienen que ser idénticos en sus características para que accedan a derechos humanos y civiles básicos. Daphna Joel se pregunta por qué, si no es correcto evaluar si los negros son iguales a los blancos, lo es preguntarse si los hombres son iguales a las mujeres. La única razón por la que queremos hacerlo, agrega, es para justificar las diferencias en la sociedad. Incluso llega a proponer que dejemos de usar los términos hombre y mujer, que nos crearían la ilusión de que somos totalmente diferentes, y declara que nuestro sexo es una de las prisiones en las que vivimos. Llega a decir, sueño con un mundo sin género en el que seamos libres para elegir todo. Algunos elegirán solo ser mujer, otros elegirán solo ser varón. Algunos elegirán los dos. Esta psicóloga, repito, es una de las principales formadoras de opinión sobre las neurociencias en el campo de los estudios de género. Joel sostiene que todos los humanos serían intersexo y como evidencia señala que 1/3 de los varones tienen pechos con forma femenina. Pero las categorías de hombre y de mujer no son un invento del patriarcado. El mero hecho de que una persona considere que forma parte de un espectro de género presupone una gradación entre dos polos. Y si un individuo siente que tiene una mezcla de rasgos típicos de ambos sexos, esto no implica que sea neutral de género. El ideal de Joel de abolir toda categoría sexual presupone que el sexo es autolimitante, algo cuestionable puesto que rasgos que son más frecuentes en un sexo que en otro pueden ser beneficiosos a nivel individual y social. En su artículo El sexo y el género son diales, no interruptores, David P. Schmidt sostiene que la sexualidad humana no es pasible de ser clasificada en categorías claras y completamente distinguibles. Tampoco pueden serlo los átomos, señala. Existen categorías intersexo. Por ejemplo, las personas con insensibilidad a los andrógenos tienen testículos internos y cromosomas masculinos X e Y, pero sus cuerpos se desarrollaron como femeninos por no haber sido modificados por la testosterona. En general no advierten que tienen sexo cromosómico y gonadal masculino hasta que la infertilidad los conduce a la revelación genética. Existen desórdenes del desarrollo sexual como la hiperplasia congénita o el síndrome de Swyer, entre otros, en el que una persona tiene un aspecto femenino hasta que alcanza la pubertad, después de lo cual su cuerpo comienza a adquirir una apariencia masculina. Aunque esas personas son educadas por sus padres como mujeres, cuando alcanzan la adolescencia, la mayoría desarrolla una identidad masculina. Esos casos se presentaron en mayor proporción en una isla cercana a la República Dominicana, donde es frecuente la unión entre parientes cosanguíneos, y esto incrementa el riesgo de contraer enfermedades genéticas. En tiempos en que este mecanismo era ignorado, se denominaba a estos niños huevedoses, puesto que a los 12 años les bajaban los testículos. Schmidt sugiere pensar al sexo como diales interconectados y multidimensionales, más que como unas pocas categorías de interruptores. Diales que dependen de la genética, escribe. Los niveles hormonales, los efectos organizacionales en el útero, los activacionales en la pubertad y un amplio rango de factores sociales, históricos y culturales. Ignorar investigaciones o desestimarlas porque no responden al preconcepto de que hombres y mujeres deben ser idénticos no hará más que retrasar el progreso de la ciencia.
La bióloga Heather Heying dice que las activistas de género pueden ofenderse porque las mujeres amamantan, se pueden ofender por la realidad, pero ofenderse por la realidad es una respuesta que evidencia que uno rechaza la realidad. Hombres y mujeres son diferentes en altura, en músculos, en los lugares en los que se acumula la grasa en el cuerpo. Nuestros cerebros son también diferentes. Ofenderse o acusar de discriminatoria a la puntualización de factores biológicos es un malentendido de lo que significa que algo sea biológico. No se trata de un destino, sino de predisposiciones que interactúan con el medio ambiente y no implican una excusa para la promoción de inequidades e injusticias. Caso contrario, se cometería la falacia naturalista, que resulta de derivar lo que debe ser de lo que es o se supone que es. Los anteojos, la agricultura, las sillas de ruedas y los métodos anticonceptivos no son naturales y son valorados, y el Alzheimer y la malaria son naturales y se consideran disvaliosos. Si en promedio las mujeres son más empáticas que los hombres y un estereotipo identifica la empatía con las mujeres, esto puede obedecer a la adecuación de un estereotipo a la realidad y no a que el estereotipo haya causado la diferencia. Pareciera que colocar las cosas en categorías fuera racional y nos hiciera inteligentes, salvo que hablemos de cuestiones de género. Es la generalización inadecuada lo que es necesario cuestionar y el prejuicio sobre individuos basado en su pertenencia a colectivos. Diversos estudios de Li Yusim y colegas desafiaron la idea convencional de que los estereotipos son siempre inexactos, exagerados y destructivos, analizándolos empíricamente, mostrando cómo gran cantidad son adecuados, revelando una estadística intuitiva que, si bien puede fallar, en muchísimos casos es acertada. El activismo de género se vería beneficiado en su agenda política si abrevara en el voluminoso cuerpo de evidencias que aporta la psicología evolucionista, ya que partiría de diferencias que pueden mejorar la salud física y psicológica de las mujeres y de ese modo podría contribuir al diseño de políticas públicas basadas en la evidencia científica. Es cierto que en el pasado las diferencias entre hombres y mujeres fueron consideradas una prueba de superioridad de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, sostener, tal como lo hace Chicha, que hoy las neurociencias continúan justificando los presupuestos sexistas es un salto a la conclusión que no cuenta con evidencia en los estudios neurocientíficos contemporáneos. Frente a la voluminosa evidencia de los estudios empíricos de las últimas décadas, en lugar de seguir negando las diferencias de predisposiciones psicológicas de hombres y mujeres que no son producto exclusivo de la socialización, bajo el mote erróneo de determinismo biológico, deberíamos preguntarnos si algunas de ellas pueden o deben ser modificadas y si vale la pena hacerlo. Sostener que las mujeres no deben ser discriminadas no es lo mismo que sostener que son biológicamente indiferenciables. Si queremos cambiar el mundo, primero debemos conocerlo.